Ante todo, es un honor estar acá con ustedes y acompañados por estos dos panelistas de lujo. Contrariamente a lo que mucha gente supone y contrariamente a lo que incluso muchos cronistas policiales suponen, la misión del periodismo y específicamente la misión de la crónica policial no es andar por ahí resolviendo crímenes. No es andar resolviendo crímenes, ni tampoco convertirse en voceros de quienes sí tienen el deber o la función, al menos, de esclarecerlos. Y me refiero a los investigadores policiales y a los instructores judiciales. En ese sentido, el periodista, el cronista policial, es una especie de colectivero que atraviesa ese ancho camino que lleva del dato a la noticia, de la noticia a la información y de la información a la historia. De la información a la historia, y a la historia en un doble sentido, porque entre otras cosas el periodismo es la primera versión de la historia. En cuanto a la investigación, en cuanto a esa suma de datos fácticos que nos presenta un caso cuando se produce, y a esos datos que se le añaden cuando ese hecho comienza a extenderse como una historia o como una mancha venenosa, ¿cuál es la función del periodista? ¿Cuál es la función del cronista? Es de alguna manera ser una especie de investigador de la investigación. Muchos periodistas creen que de algún modo uno debe acercarse al juez o debe acercarse al fiscal o debe acercarse a los policías que investigan el hecho y, repito, convertirse en una especie de cronistas de sus actos, sacándolos del escenario, sacándolos del territorio en el cual actúan. Y en ese sentido, junto a la víctima, junto al victimario, junto a los testigos, junto a todos los actores que intervienen en un caso policial, en un caso criminal, en un crimen, los policías y los jueces y los fiscales son, digamos, actores de ese drama, actores de esa tragedia moderna, en la cual, en un espacio, en un escenario que debe ser observado por el periodista y al cual el periodista no debe ingresar, porque al ingresar se convierte en otro actor y tal vez, digamos, en el más innecesario. En el más innecesario porque su función es otra. En ese sentido, digamos, a mí no hay fuente que más me guste que los expedientes, porque los expedientes son algo así como diamantes en bruto. Estén instruidos como estén instruidos, contienen todos los datos, contienen todos los testimonios de los involucrados que van contando desde su punto de vista el relato de un mismo hecho. Repito, esté instruido como esté instruido con la intencionalidad que haya tenido el instructor al instruirlo, ya sea si esa intencionalidad haya sido encubrir o haya sido llegar a la verdad.
Lo cierto es que, desde luego, uno de los ejes de este trabajo son las fuentes. Y uno a veces piensa desde afuera de este oficio, que las fuentes son personas, amigas del cronista, especies de alter egos imaginarios, capaces de ofrecernos toda la información posible de todos los temas que puede abarcar el conocimiento humano. Y la única fuente en ese sentido que se parezca a eso, qué sé yo, habrá sido el oráculo de Delfos. En la vida real, digamos, las fuentes son personas que tienen un determinado interés en revelar algo o un determinado interés en ocultar algo. Nadie es inocente, nadie lo hace por nada. Cuando con Carlos Ductil escribimos La Bonaerense, comenzaron a llovernos fuentes policiales que nos contaban cosas desde luego muy jugosas, pero desde luego ninguno de ellos era un alma impoluta que estaba indignado con la corrupción policial. No, por el contrario, eran tipos que o habían sido dejados de lado en algún negocio, o tenían un encono con fulano, o querían perjudicar a Mengano, o eran, digamos, los artífices de una interna, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, digamos, el periodismo policial, el periodismo de investigación, es una especie de batalla contra lo oculto. Es una especie de batalla contra lo oculto, cuyo acto de desvelamiento del mismo, desde luego, se diferencia notablemente de otros tipos de investigaciones. Se diferencia notablemente de los métodos investigativos de otros campos del conocimiento humano. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando nosotros escribíamos La Bonaerense, había caído en cana uno de los jefes de narcotráfico sur de la policía bonaerense, y en medio de una interna en el cual, digamos, sus propios superiores, por razones que no vienen al caso, lo mandan al frente. Y su abogado, el doctor Víctor Stinfale, logra rescatar de su escritorio una hoja con la recaudación, con la lista de la recaudación. Y ahí decía: comisario Klotzik, $28.000. Comisario Padilla, que era el subjefe de La Bonaerense, 25.000. Y así, tac, 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 tac. Y nosotros necesitábamos ese papel o una fotocopia del mismo, como el aire a los pulmones. Y Stinfale, quien por otra parte era un poco amigote mío, no me lo quería dar. Y tampoco, digamos, yo lo podía presionar demasiado para que me lo dé, y entendía perfectamente las razones por las cuales no me lo quería dar. Pero una vuelta entrevisto a uno de los grandes personajes de ese libro, el comisario Naldi, alias el Gordo Naldi, que tenía un gran encono hacia Stinfale, porque Stinfale había sido el abogado de los colombianos detenidos por Naldi en el operativo Café Blanco. Y en un momento dado, Naldi dice: a ese, si no lo mata el narcotráfico, lo vamos a matar nosotros. Se envalentonó. Y yo lo había grabado eso. Entonces termino mi entrevista con él, lo llamo a Stinfale y le digo: estuve con el Gordo Naldi. Y me dice: ¿y te amenazó? ¿Cómo me amenazó? Sí, y lo tengo grabado. Uy, me dice, necesito esa grabación. Y yo necesito ese papelito. Medio que así es ese negocio, y desde luego, digamos, uno no puede entablar una relación estándar con los integrantes del Poder Judicial. Uno no puede establecer una relación estándar y de cooperación mutua con investigadores policiales, ni tampoco puede establecer una colaboración mutua
con determinados referentes del AMPA, pero uno habla así con pistoleros, uno habla así con policías, uno habla con jueces, de la misma manera que uno habla con víctimas, con testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que hablar con la mayor cantidad de personas, pero cada uno de esos diálogos es unívoco y es absolutamente diferente al de otra persona de su misma condición y de su mismo papel, pero de otra historia. En ese sentido, digamos, el caso Maldonado ha sido, digamos, singular de cómo, pese a los esfuerzos denodados que tenían los instructores judiciales o el instructor judicial que ahora ha sido recusado en no llegar a en no profundizar la investigación, dicho de una manera elegante, como, digamos, el conjunto de hechos y situaciones en las cuales se desarrollaba esa investigación fueron teniendo un peso propio para, de algún modo, intuir la verdad de lo que había pasado, pese a los esfuerzos, repito, de una constelación de actores que tenían que ver con varias variantes y formas del poder por encubrir esa situación. Resulta, digamos, significativo cómo, pese incluso a toda una serie de operaciones, pese a toda una serie de versiones en las cuales se situaba a Santiago Maldonado en diferentes puntos del país al mismo tiempo, pese a toda una serie de campañas de prensa que eran propaladas por medios de grandísima tirada, por no decir hegemónicos, como pese a eso el esfuerzo de pequeños medios alternativos, diarios de baja circulación, de algún modo fueron revelando lo que todo ese conglomerado de factores de algún modo intentaba ocultar. Cada caso policial, digamos, es un caso político, y no me refiero solamente, ni me refiero específicamente a un caso tipo Nisman o un caso tipo Cabezas, donde efectivamente hay un móvil político. No, me refiero a cualquier crimen, todo delito, todo hecho que trasciende la esfera pública se convierte en un hecho político. Fíjense ustedes, por ejemplo, y me voy a remontar al pasado, hubo un crimen que de algún modo prefiguró la mediatización que tomarían los casos policiales en los años siguientes, y me estoy refiriendo al descuartizador de Burgos. Enero de 1955, cuando la joven Alicia Metzinger es asesinada y descuartizada por quien había sido el hijo de sus empleadores como empleada doméstica, Jorge Burgos. No nos vamos a detener en los detalles de ese crimen, pero sí vamos a decir que entre la víctima y el victimario había una especie de océano social, y ese océano social había provocado que la opinión pública se dividiera en dos bandos, como suele suceder en estos casos. Aunque parezca macabro decirlo, estaban los partidarios del victimario y estaban también los partidarios de la víctima. Los partidarios de la víctima, desde luego, le criticaban con justa razón al victimario, no solo haberla usado sexualmente a la víctima desde esa subordinación sociolaboral que había tenido en su condición de empleada doméstica de sus padres,
sino que además en aras de esa relación desigual y combinada la había asesinado. Por el contrario, los partidarios de la víctima, del victimario, decían que esa mujer había sido nada menos que una arribista social y que tenía bien merecido lo que le pasaba. En ese sentido hay que recordar la fecha en que se produjo ese hecho, enero de 1955. Sobre ese hecho corrieron ríos de tinta y ese río de tinta estaba además atenazada por la corriente de esa disparidad de pareceres. Y esa disparidad de pareceres no reproducía otra cosa que la antinomia que existía en ese momento en torno al peronismo. Desde luego, el cenit de ese caso comenzó a declinar entrando el invierno de 1955 y sale definitivamente de la página de los diarios en junio de ese año, cuando, por cierto, se comete un crimen mucho más grave, los bombardeos en Plaza de Mayo. Muchas gracias.